En esta oportunidad vamos a referirnos a la conciliación fiscal y contable que todo contador debe desarrollar dentro de sus funciones profesionales. Partiendo de la información contable a fin de determinar los saldos fiscales que se van a llevar a la declaración de renta. Y surgen muchas dudas de qué manera vamos a llevar, qué valores vamos a extraer, qué valores no se pueden llevar a la declaración de renta. Por eso en esta guía, en esta oportunidad no nos vamos a referir a lo que sería el formato 2516 ni 2517. Nos vamos a referir a la conciliación como un procedimiento más que debemos realizar para establecer qué valores, en este caso, qué ingresos son contables pero no fiscales o fiscales pero no contables, qué costos y gastos son deducibles y qué costos y gastos no son deducibles, quizás en este periodo no sean deducibles y en otro periodo sí. Aquí tenemos una hoja resumen, que es la que consolida todo y me lleva a determinar, bajo el esquema de esta conciliación, me lleva a determinar cuál es la declaración de renta, cuál es el impuesto de renta que debe pagar esta empresa. Partiendo como base cero la información contable, partiendo desde el estado de resultado integral que consolida toda la operación de la empresa, donde encontramos ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Encontramos costos de ventas, gastos de administración, gastos de ventas y gastos no operacionales. Entonces, partiendo de esta información, vamos a llevar esta información hasta la declaración de renta y determinar qué valores son contables y que también van a ser fiscales. Entonces observemos y vamos a hacer varios tipos de conciliaciones. En el mercado es muy común encontrar que nos enfrentamos ante herramientas, plantillas que nos indican siempre iniciar desde la utilidad antes de impuestos para llegar a una utilidad fiscal o a una renta líquida gravable. Aquí el análisis lo vamos a hacer desde otra óptica, desde otra perspectiva, a fin de conciliar los ingresos y los costos y gastos, que son los rubros más grandes que tiene la estructura del formulario 110, entendiendo como dos rubros la sección de ingresos, donde están incluso inmersos los dividendos, y la sección de costos y deducciones, que allí están almacenados o condensados todos los costos y gastos que quizás estén en el estado de resultados y algunos no, ¿cierto? Entonces, partiendo desde este resumen, vamos a esa conciliación a mirar y confrontar los saldos, y empezamos con los ingresos. En los ingresos vamos a partir del ingreso contable, vamos a mirar qué ingreso es contable y no fiscal, o qué es fiscal y no contable, atendiendo no a la estructura del estado de resultados, sino a la estructura del formulario 110. Entonces, como nos estamos refiriendo a los ingresos de acuerdo y siguiendo esa metodología que establece el formulario 110, vamos a mirar qué va a quedar en la sección de ingresos para establecer qué va en la casilla 58 y en la casilla 61. Con esta conciliación nos va a permitir identificar algunas diferencias. Entonces empecemos acá, y aquí decimos que podemos abrir todo el anexo completo, o podemos hacerlo de manera ordenada por cada tipo de rubro. Aquí tenemos cinco rubros a los que les vamos a hacer conciliación, los vamos a analizar y vamos a llegar al finalizar este ejercicio a lo que consideramos ingresos netos fiscales, que van en la casilla 61, en esta casilla, ¿sí? Entonces empecemos. Vamos a abrir el primer rubro de ingresos fiscales no contables. Como estamos partiendo de la contabilidad, de la información contable, nos vamos a encontrar con ingresos que, sin ser contables,
sí vienen siendo fiscales, es decir, dicho de otra manera, ingresos que no están reconocidos en la contabilidad, pero que implica un reconocimiento fiscal. Entonces hablamos de los intereses presuntivos, encontramos unos anexos que yo puedo hacer los ejercicios para determinar cuáles son los intereses presuntivos y determinamos un valor. También encontramos estos ingresos fiscales no contables, vamos a sumarlos, porque como no están en la contabilidad, como estoy partiendo la información contable, debo sumarlos para llegar a ese ingreso fiscal. Tenemos unos ingresos contables que no son fiscales, es decir, ingresos que sí están en la contabilidad, pero que nunca los voy a llevar, nunca me los va a aceptar la norma tributaria. En este caso vamos a hacer referencia a esos ingresos que están en la contabilidad, pero por la causa que sea, se tuvieron que llevar a la contabilidad del año 2021 y que correspondían a periodos anteriores. Entonces los llevo a la contabilidad afectándome la utilidad contable, inflando o aumentando la utilidad contable, pero no tiene incidencia en la información fiscal. Otro ejemplo es con los ingresos contables no fiscales por el periodo, o sea, por el año que estamos haciendo el ejercicio. Y el artículo 28 es fundamental, es crucial acá, porque vamos a encontrar unos conceptos que siendo contables no van a ser fiscales. Un ejemplo de todo esto podría ser ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del ORI. Podríamos hablar de algunas empresas manejan en el modelo de medición de los activos, manejan no un modelo del costo, sino un modelo de revaluación que implica incrementar ese activo que no tiene incidencia en el estado de resultados, sino en el ORI, en el otro resultado integral. Entonces, como es una información contable que por este periodo no va a ser fiscal, entonces debo llevarla acá para disminuir ese ingreso que lo traigo a la contabilidad aterrizado a la información fiscal. Debemos descontarnos los ingresos que van a quedar reportados en ganancias ocasionales. Pero ¿y por qué voy a descontar las ganancias ocasionales? Porque si miramos la estructura del formulario 110, esta sección es la que estamos conciliando, entonces debemos sacar las ganancias ocasionales. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura del formulario 110 va a estar en una sección diferente. Entonces, a fin de hacer esto, vamos a sacar esos ingresos de allá de esa conciliación. Entonces los restamos. Luego restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que no tienen incidencia contable, desde luego, porque esto solamente tiene una incidencia fiscal. Todos esos ingresos que yo tengo, que yo estoy reportando en la declaración de renta, los voy a tener acá para generar en últimas unos ingresos netos fiscales, que es el mismo valor que encontramos aquí en el formulario 110. Y desde este punto de vista es que encontramos que tenemos la conciliación en el ingreso, y me permite determinar qué valores son contables y no fiscales, o qué valores me permite llevar la norma tributaria a la declaración de renta. Aquí continuamos y tomamos otra lámina para hacer una conciliación entre los costos y gastos contables versus fiscales, partiendo igual de la contabilidad, ¿sí? Vamos a partir desde la contabilidad, desde ese estado de resultados integral, tomando ya no los ingresos, sino totalizando los costos y gastos, y vamos a empezar como primera medida a sumar los costos y deducciones que sí son fiscales, pero que no están reconocidos en la contabilidad. Como es muy amplio esta explicación, vamos a referirnos por un ítem en cada explicación. Ejemplo, acá. Digamos que el 100% del adicional del costo gasto registrado en la contabilidad
el valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a viudas del personal de la fuerza pública o a sus hijos. ¿Sí? Esto es certificado por el Ministerio de Defensa. Yo ya de pronto el gasto de las prestaciones y los salarios ya lo reconocí en la contabilidad, pero el artículo 108-1 me dice que reconozca el 100% adicional. Entonces, no está reconocido en la contabilidad y debo reconocer ese otro 100%, ese valor, reconocerlo en la declaración de renta. Entonces, ese valor sí lo voy a llevar acá y lo que va a pasar es lo mismo que vimos en el rubro anterior. A esa partida contable le vamos a sumar estos saldos fiscales para llegar a los costos y deducciones, ¿sí? Lo que sí es deducible. Lo mismo sucede entonces con los costos y gastos, que sí son contables, pero no son deducibles. Que aquí sí encontramos un listado muy amplio, muy amplio. Y aquí podríamos hacer referencia a lo que sería todo un libro que corresponde a la declaración de renta y que encontramos en el articulado de este estatuto. Dentro de ellos vamos digamos que los que más se puedan destacar, busqué unos saldos acá en lo que considero se pueden destacar más en una empresa, como son impuestos asumidos de terceros, como son costos y gastos de periodos anteriores, no van a ser deducibles, como el gasto por impuesto de renta y otros impuestos que no están comprendidos en el artículo 115, como el 50% de gravamen a los movimientos financieros, que yo estoy reconociendo ese gasto en la contabilidad, pero a efectos de llevarlos, de aterrizarlos a la declaración de renta, solamente va a ser deducible el 50%. Este otro 50% no va a ser deducible. Como por ejemplo las multas en sanciones, penalidades e intereses moratorios, como el valor por concepto de depreciación, los que se exceda las tasas máximas establecidas por el gobierno nacional, que nos indica el artículo 137 y que tenemos un tratamiento especial. Como los pagos en efectivo que exceden los límites establecidos a la norma de bancarización. Por ejemplo, aquí yo miro un anexo, hago el cálculo que me va a llevar a esa información. Y así sucesivamente hasta encontrar. ¿Qué debería hacer un contador? Tomar esta información y extraer y aplicarlo lo que necesita cada empresa a la que está asesorando. Entonces no necesariamente se sugiere que todos estos conceptos son aplicados a todas las empresas, no, porque todo el entorno y todo el giro ordinario del negocio es diferente. Todas las empresas tienen una situación contable y tributaria muy diferente. Entonces, una vez hacemos esto, también encontramos acá unos gastos contables que no son deducibles en este periodo y quizás en periodos siguientes sí, que es lo que nos podemos traer gracias al artículo 59, al artículo 105 del Estatuto Tributario y otra normatividad que encontramos. Y con estos gastos que tampoco son deducibles por este periodo, pues vamos a llegar y vamos a aterrizarlo a confrontar estos saldos con el formulario 110. ¿Correcto? Bien importante que vamos a continuar con una depuración a efectos de poder liquidar o calcular con base en esta conciliación. Podríamos determinar muchos saldos. Digamos que no logramos identificar algunos saldos de manera directa hacia algunas casillas, pero lo que nos identifica para poder llegar a esa utilidad fiscal o a esa renta líquida gravable sí es la conciliación que deberíamos hacer. Digamos que un análisis un poco más profundo. Ya con esto pues determinamos los costos y deducciones y continuamos lo que serían otros ingresos de los que habíamos hablado y poder llegar al impuesto a pagar. Habíamos hablado de otros ingresos que no se encontraban allá dentro de la sección del formulario 110 de ingresos, pero que sí la encontramos muchos más abajo, por ejemplo en la casilla 70 y 71, que podríamos determinar unos ingresos que sí son fiscales,
pero que no son contables, como es el tema de las recuperaciones de deducciones, que nos indica el artículo 195 del Estatuto Tributario y siguientes, no están reconocidos en la contabilidad, no tienen incidencia contable, pero sí fiscal. Entonces eso lo estamos llevando allí. ¿Okay? También encontramos las compensaciones fiscales. Esas compensaciones fiscales son pérdidas fiscales de años anteriores o excesos de renta presuntiva de años anteriores que vamos a poder administrar en unas herramientas, en unas plantillas, para que me genere los valores sin necesidad de entrar en complejidades, tanto en las compensaciones de pérdidas fiscales como excesos de renta presuntiva. Continuamos y aquí ya determinamos con esas compensaciones una renta líquida compensada, miramos si hay una renta presuntiva o no, tomamos las rentas exentas, si las hay, aquí encontramos también una cantidad, un listado de rentas exentas, las rentas gravables que hacemos alusión a los activos omitidos y pasivos inexistentes, rentas por comparación patrimonial, prácticamente es hacer toda la liquidación de la declaración de renta, pero pues digamos que basado, tomando como base el estado de resultado integral y llevándolo, aterrizándolo en el formulario 110. ¿Cómo llega allí? Con esto determinamos una renta líquida gravable y aquí encontramos los impuestos, que es lo mismo que podríamos encontrar en esta sección. Entonces, para efectos de la renta líquida gravable está entendible, pero no dice, y para efectos de los dividendos, pues encontramos por acá un anexo de dividendos, ¿sí? En ese anexo de dividendos están los conceptos que corresponden a las casillas del ingreso, que encontramos las tarifas de dividendos para llegar al impuesto que se debe aplicar en cada casilla. Algunas casillas irían directamente a la renta líquida gravable, otras casillas irían directamente a estas casillas que encontramos del impuesto sobre las rentas líquidas gravables, que tienen una tributación especial que no va a ser la misma del 31% para el año gravable 2021 en una empresa, ¿sí? Continuamos entonces, cerramos acá. Continuamos que ya nos determinamos esa liquidación sobre las rentas líquidas gravables. Encontramos por acá más abajo entonces el impuesto básico de renta. Y tomamos los descuentos tributarios. Una vez determinamos todos estos descuentos tributarios, nos guiamos, determinamos el impuesto neto de renta, que es lo que encontraríamos por aquí más abajo, impuesto neto en la casilla 94. ¿Sí? Y continuamos haciendo la depuración. Digamos que es lo mismo que hacer una liquidación de una declaración de renta, pero empezando como base con ese estado de resultados para tomar los saldos de este resultado integral, aterrizándolo al formulario 110, que me permite y que no me permite la norma tributaria. Tenemos las ganancias ocasionales y otros conceptos. Bueno, esto para llegar al impuesto a cargo, y dentro de la estructura pues tenemos otros conceptos como créditos fiscales, como anticipo de renta, como saldos a favor, retenciones, autorretenciones, el cálculo del anticipo, cómo se calcula el anticipo, y llegar por último al saldo a pagar por impuestos. Si no tenemos sanciones, pues lo dejamos así y nos genera un saldo a pagar, que es lo mismo que generaría el saldo a pagar acá. Eso es un anexo que resulta bien interesante, bien importante que lo desarrollemos a fin de tener la información disponible tanto para los accionistas como para la asamblea, como para todas aquellas personas o usuarios de la información financiera. Feliz tarde.